Amén. Así que en esta noche yo quisiera que tenga su camarita ahí encendida, esté muy atento, porque el tema que vamos a empezar a ver desde hoy va a ser, créame, extremadamente edificante, hermano. Es demasiado importante. Quiero empezar diciéndoles algo. En esta comunidad no solamente estamos interesados en crecer espiritualmente, sino que debemos entender que como seres tripartitos, es decir, conformados por nuestro Dios con un cuerpo, con un alma o con una mente, como dicen otros autores, y con un espíritu, el Señor quiere que estas tres partes que conforman nuestro ser le demos el cuidado correspondiente. No solamente cuidemos nuestra área espiritual, sino también cuidemos nuestra área física como templo del espíritu, que es el cuerpo, y nuestra área psicológica, nuestra área emocional, nuestra área mental. Y necesitamos conocernos para entonces poder gestionar, lidiar, tratar de manera correcta con estas partes que el Señor nos ha conformado. Por eso yo le pido, por favor, por reverencia al Señor, a su palabra, por respeto a usted mismo, por valoración a usted mismo, porque lo que usted va a escuchar sirve para su propia vida, para que usted pueda alcanzar un crecimiento espiritual, para que sepa cómo usted poder mejorar en el área emocional, en el área sentimental, ¿sí? Entonces, quisiera que por favor ponga mucha atención. Estamos conectados 189 personas, siguen ingresando. Yo sé que a veces se hace un poquito distractor el asunto de que ingresan las personas, pero usted va a estar atento. Quisiera que esté con su cuadernito, esté con su pluma, su bolígrafo, esté con su Biblia y también esté atento a las diapositivas que nosotros con gusto se las enviaremos luego para que usted las pueda volver a revisar. Amén. Nuestra querida pastora ya oró y yo creo que la oración del justo puede mucho. Y por cierto, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar en este mes de los sentimientos y de las emociones. Y cuando yo siempre hablaba las emociones, los sentimientos, creía que las dos cosas o los dos estados emocionales eran iguales. Creía que eran sinónimos. No, son como primos hermanos, las emociones y los sentimientos, pero no son semejantes, no son iguales. Y vamos a mirar, vamos a observar, vamos a explicar. Yo no soy psicóloga de profesión, pero en la licenciatura y administración educativa nos enseñaron bastante psicología. Aquí creo que hay algunos psicólogos. Estuve indagando, estuve investigando y sobre todo me encontré con algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en este mes de marzo, que por cierto es un poquito largo, no fue como febrero que tuvo 28 días, tiene 31 días este mes de marzo, vamos a poder aprender mucho más sobre esto, sobre cómo gerenciar, cómo gestionar, cómo tratar, cómo administrar bien las emociones y los sentimientos que Dios nos ha dado. Por eso vamos a aprender, vamos a iniciar en breve explicando un poquito a nivel psicológico lo que son las emociones, lo que son los sentimientos y luego estaremos mirando un pasaje bíblico aplicando lo que vamos a aprender de las emociones y sentimientos. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos saber que Dios nos colocó estas emociones. Dios nos dio esta capacidad para sentir. Pero si no sabemos administrar estas emociones y estos sentimientos, entonces vamos a hablar mal y vamos a decidir incorrectamente. Y estas decisiones que tengamos en la vida nos van a llevar a ser exitosos o fracasados, felices o infelices, dichosos o amargados, tristes o radiantes de felicidad. Entonces,
es muy importante que usted sepa que Dios nos puso estas emociones. Dios nos colocó estos sentimientos, así como dio un espíritu humano a nuestro ser, así como nos ha dado este cuerpo, también esto lo ha colocado en nosotros. No para mal, para bien. Que no la sabemos administrar es algo distinto. Y antes de empezar con las diapositivas, solo le voy a leer dos textos bíblicos que no los voy a proyectar, sencillamente los voy a leer y usted los tiene en su Biblia. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo, diciéndole a los hermanos de Tesalónica, o sea, a los tesalonicenses, le dice lo siguiente: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, el espíritu humano, su alma y su cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Es Dios, nuestro Dios de paz, el que nos apartará para Él, el que nos santificará en todos los aspectos y santificará nuestro espíritu de toda contaminación y santificará nuestra alma. En nuestra alma están los pensamientos, la mentalidad, las emociones, los sentimientos, la voluntad, ¿sí? Aunque otros autores dicen que no, que solamente hay espíritu, mente y cuerpo. Respetamos a los distintos autores como clasifican la conformación del ser humano, pero yo más me voy a lo que dice la Escritura. Somos conformados por cuerpo, por alma y por espíritu. Y el Señor dice aquí, y que todo esto se mantenga santo para que cuando venga el Señor, pues nos encuentre listo. Y que nuestro Dios es el que ayudará a que esto suceda, porque Él es un Dios fiel. Y el otro texto bíblico, ¿verdad?, que les iba a leer es aquí en Efesios, en el capítulo 5, donde nos dice en el versículo 8, 5:8 de Efesios: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, llenos de tiniebla, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. A ambos lugares, ambos hermanos, tanto a los tesalonicenses como a los efesios, Pablo le aconseja que vivamos como lo que ahora somos, hijos de luz. A los tesalonicenses les decía él, con su fidelidad y su amor, trabajará en ustedes a través de su Espíritu Santo y su palabra para que su cuerpo, su alma y su espíritu se encuentren irreprensibles para cuando Cristo venga. Como estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos, que la misma Escritura ya los había predicho, estamos como comunidad en la guianza del Señor, poniendo en orden nuestras vidas, porque nuestro rema de este año, ¿verdad?, 2022, es hijos del reino de la luz. Y como hijos tenemos una mente, ya miramos de la mente en el mes de febrero, tenemos emociones y sentimientos, que es lo que vamos a ver en este mes de marzo, y por lo tanto, estas emociones, sentimientos, pensamientos, tienen que estar amoldados, alineados, según como Dios quiere que lo tengamos, alineados a la voluntad, a la palabra de Dios. Porque caso contrario, aunque seamos hijos de luz, no vamos a brillar. Y el deseo de Dios es que brillemos con nuestras actitudes, pero para brillar con nuestras actitudes necesitamos tener en orden las emociones, necesitamos tener bajo gobierno del espíritu los sentimientos y necesitamos que el espíritu esté vivo y lleno de vida, lleno del espíritu y cargado de fuego. Bueno, después de esta introducción, entonces vamos a irnos a la enseñanza de hoy y póngale mucha, pero mucha atención. Las emociones y los sentimientos de los hijos de Dios. A ver, continuamos. Ponga atención. ¿Emociones y sentimientos son sinónimos? ¿Son iguales? ¿Son lo mismo? ¿Es parecido?
¿Son iguales estos dos estados emocionales? La respuesta es un no, 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 no. Observemos entonces las diferencias y preste atención, porque esto va a ser muy edificante. Vamos. Ok. Ahí usted tiene un mapa conceptual y dice así: la emoción es en esencia un proceso inconsciente. Las emociones, ¿verdad? En esencia es un proceso inconsciente. Las emociones aquí, ¿verdad? Que estamos leyendo, son fuerzas motivadoras que nos preparan para la acción. Ok, más abajo dicen, son procesos biológicos espontáneos que escapan a nuestro control. Ya les voy a explicar todo eso. Los demás pueden entenderla a partir de nuestras percepciones, ¿verdad? Y, eh, y como indicaciones espontáneas como la risa. A ver, explico. Las emociones son temporales, las emociones son fuerzas motivadoras, son inconscientes, eh, nos preparan para la acción, nos las ha puesto el Señor, son procesos biológicos. ¿Por qué? Porque en el cerebro nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema límbico, y este sistema límbico consiste en un grupo de estructuras que dirigen todas nuestras emociones y todo lo que habla sobre los sentimientos. Este sistema límbico es el cerebro emocional que tenemos y se interrelacionan con nuestra corteza cerebral, que es la encargada del razonamiento, de la reflexión, de la planificación. Las emociones Dios las colocó en nosotros para un estado de supervivencia, ¿verdad? ¿Por qué son procesos biológicos? Porque dentro de nosotros, cuando vienen situaciones del exterior, ¿verdad? Enseguida nosotros tenemos que reaccionar, ya sea para mantenernos en alerta o por supervivencia. Como por ejemplo, de repente alguien nos dice, incendio, incendio, y usted de inmediato usted no estaba pensando que se iba a asustar ni que iba a tener temor. No, no, sencillamente usted reaccionó a la voz de incendio y esa situación externa ingresó, lo escucharon nuestros oíditos y nuestro sistema límbico, que es parte del cerebro, reaccionó y nos puso en alerta. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué más podemos mirar? Dice, los demás pueden entender a partir de las experiencias. Vuelvo a repetir, esto es algo espontáneo. Y ya vamos a ver cuáles son las emociones y vamos a ver por qué se diferencian de los sentimientos. Y aquí continúo viendo, porque ya luego les voy a poner yo otro ejemplo. Miramos aquí los sentimientos. Los sentimientos, dice, son nuestras interpretaciones de las propias emociones. Los sentimientos interpretan las emociones. Los sentimientos dan la opinión de las emociones que se perciben. Los sentimientos, ¿verdad? Ya vamos a observar que autoevalúan, perciben y emiten un criterio de la emoción que reciben. Por eso estamos mirando que las emociones y los sentimientos no son iguales. Ahora, somos conscientes de lo que sentimos y podemos tomar decisiones a partir de aquello. ¿Cómo controlar los sentimientos? Los demás se pueden, dice, inferirlos de nuestra conducta. Claro que sí. Así que vamos a la otra diapositiva porque vamos a seguir explicando mejor este asunto de la emoción. Ahí vemos otros cuadritos, otra diferencia, otro cuadro donde se nos va a mostrar las diferencias entre emoción y sentimiento. Las emociones son estados físicos que surgen como respuesta a estímulos externos. Les decía, el estímulo externo. Viene alguien y nos grita incendio, incendio, ¿verdad? Eso son estímulos externos. A veces también pueden haber estímulos internos, ¿verdad? Ok, son esos estímulos internos que nos llevan a un estado, vuelvo a repetir, de alerta o supervivencia. Luego dice acá,
precede al sentimiento. Recuerde que para que usted y yo podamos sentir algo, primero tiene que haber una emoción. Ahora, sigamos viendo todos los cuadritos celestes que hablan de la emoción. La emoción puede ser fácilmente observada por otros, porque de repente miran la cara de susto que tengo, de repente miran los gestos de angustia que manejo en ese momento porque escuché que alguien dijo incendio, incendio. Aparecen en forma brusca y son intensos, claro que sí, y son estados afectivos pasajeros. ¿Ok? Muy bien. El sentimiento, en cambio, los sentimientos son asociaciones mentales y reacciones a las emociones. Ok. Nos dijeron incendio, incendio. Y usted, la emoción de la angustia, del asombro, del susto se activó. Ok. Y nos puso en resguardo. Nos puso en alerta porque de repente, vamos, patita, ¿para qué te tengo? Corre. ¿Sí ve? Las emociones son para eso, para mantenernos en supervivencia y para mantenernos en alerta de cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Pero el sentimiento va asociado con la reacción que yo le doy a la emoción que estoy recibiendo. Yo puedo paralizarme, yo puedo gritar, yo puedo llorar, se me bloquea la mente, me olvido que soy hija de Dios, me olvido de las promesas de Dios, me olvido que el Señor ha dicho que aunque pase por el fuego no me quemaré, que Él está conmigo, que tengo armas espirituales para pelear, que tengo ángeles a mi alrededor, se me olvida todo eso. Entonces, el sentimiento, ¿cómo se produce en mí? De acuerdo al pensamiento que yo tengo. En otras palabras, para ser sencillo, pudiéramos decir emoción más pensamiento igual un sentimiento. Pero no solamente va el pensamiento, va el razonamiento para que se haga sentimiento. También puede ir situaciones que yo he vivido anteriormente, archivos mentales que se me han quedado ahí guardados, positivos o negativos, y todo eso lo asocio para poder crear un sentimiento. Entonces, ok, incendio, incendio, incendio. ¿Cómo gestiono esa emoción? ¿Cómo controlo esa emoción? De dos maneras. Si usted es una hija de Dios que está percibida o un hijo de Dios que está alerta, usted en un momento dice en el nombre de Jesús, Señor, ahora toma control y dominio de aquello y usted se mantiene en una alerta positiva, confía en Dios y obviamente si tiene que salir corriendo, tiene que salir, pero usted se mantiene, ¿verdad?, con la confianza en Dios. Tiene un sentimiento de valentía, tiene un sentimiento de confianza, tiene un sentimiento de que está segura con Dios. Pero puede también hacer lo contrario. Ok, incendio, 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 incendio. Y usted se levanta y vuelve a repetir, se angustió, se le olvidó la palabra, se olvidó que era hijo de Dios, se olvidó de todo y se pone a llorar y se paraliza o grita y empieza a angustiarse y que se va a quemar y usted ya en su mente ya se le vienen pensamientos negativos, de drástico y todas esas cosas. ¿Cómo gestionó esta emoción? De manera irracional, negativo. Y entonces en usted creó un sentimiento de angustia, un sentimiento negativo, un sentimiento de qué sé yo, de que Dios le ha abandonado, un sentimiento de mucho miedo de que se olvidó que tenía un Dios todopoderoso. ¿Sí se da cuenta, hermano? Por eso, en este mes vamos a aprender mucho de cómo gestionar las emociones y los sentimientos. Vamos a aprender cómo las emociones y los sentimientos que los manejamos de manera negativa dañan a los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, le voy dando un bocadillo, por decir de lo que vamos a ver. Cuando usted tiene una emoción no canalizada bien, que se transforma en un sentimiento incorrecto, como por ejemplo la emoción del miedo, y usted lo maneja mal y entra en pavor, ¿sabe qué órganos de su cuerpo le daña? Los riñones.
Como que si usted tiene ira, que es otro estado emocional que de repente no lo sabe controlar porque sale de sus cabales, esto le debilita el hígado, el órgano del hígado. Vamos a estar mirando, ¿verdad? Cuánto necesitamos de aprender, ¿sabe de qué? De inteligencia emocional. Hoy se habla mucho en lo secular de la inteligencia emocional, es decir, de saber cómo administrar correctamente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Como hijos de Dios, no sabemos muchas veces esto. Como hijas de la luz, no sabemos, pero para eso estamos aquí, para ser instruidos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Vamos a seguir entonces mirando los cuadritos rojos. No, no me lo pase, mi hermana, que todavía me faltaba. Ok, ahí. El sentimiento entonces es posterior a la emoción, no es fácilmente observada por otros. Amén, amén, dicen ahí los hermanos. Se presentan con moderada intensidad y no bruscamente, y son estados afectivos de carácter duradero. Porque a veces esos sentimientos negativos, esos sentimientos malos, nos duran por años, como por ejemplo el sentimiento malo del odio, del rencor, de la amargura, del no perdonar, de la venganza, el sentimiento de que tiene una estima baja, que yo no sirvo para nada, del negativismo, que no puede durar años. Pero sabe que todo esto depende de los archivos mentales guardados que usted y yo tenemos dentro de nuestro cerebro. Archivos donde están guardadas escenas desde que estábamos en el vientre de mamá, positivas y negativas escenas que guardaron allí y que si no han sido tratadas, liberadas y sanadas, entonces cuando se nos presentan las situaciones externas, no vamos a poder manejar correctamente las emociones y vamos a sacar de ese archivo todas esas cosas negativas de manera inconsciente y vamos a producir sentimientos incorrectos, negativos. Si somos muy sinceros, mis amados, si somos muy honestos, porque Dios nos manda como hijos de luz a ser honestos, un buen grupo de iglesia cristiana manejamos a veces y luchamos con sentimientos negativos. Con sentimientos negativos. Todavía hay mucho dolor en el alma de muchos de nosotros. Todavía hay muchos recuerdos negativos. Y en este mes vamos a estar clamando mucho para que el Señor nos libere de todos esos dolores, nos dé de su gracia para sacar todos los dolores, para sacar todos esos archivos mentales que están allí con escenas de dolor que luego hacen que nuestros sentimientos se vuelvan negativos. Por ejemplo, volviendo al tema de el ejemplo que les ponía hace un momento. Oh, incendio, incendio, incendio. En ese momento sale del archivo que en una situación anterior de tu vida te enteraste o tuviste conocimiento que algún ser querido murió quemado en un incendio, o te enteraste en las noticias que alguien murió calcinado y una escena horrible. Entonces, cuando escuchaste incendio, de repente salió del archivo eso que tienes guardado de una experiencia anterior sobre incendio, que es muy negativo, y lo asocias con el razonamiento, y lo asocias con lo que alguien te dijo, y ahí empiezas a sentir pavor. Ahora me va a pasar lo mismo, voy a morir calcinada como el que murió allá, como el que me enteré de la vez pasada. ¿Sí te das cuenta? Entonces ahí se genera el sentimiento. Vamos con la próxima, mi hermana, por favor. Vamos a seguir mirando otro ejemplo aquí. Okay. Aquí tenemos, mire usted, un ejemplo, una situación. Aquí va el ejemplo. El ejemplo es, me han despedido del trabajo. Ahí está el hecho que puede causar alteración. Te dijeron esa noticia, usted está despedido de su trabajo, señor o señorita, o señora o señor. Oh, ay, 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 muy bien. La emoción es asombro, la emoción es, wow, no me lo esperaba. La emoción es preocupación, puede ser, o tristeza de repente. Muy bien. Y ahí puede venir
el pensamiento irracional sobre esta noticia que te ha causado esta emoción. Y tú dices, puedes empezar a pensar lo siguiente: no valgo para nada y no voy a encontrar otro trabajo. Ese es tu pensamiento, ese es tu razonamiento, porque muchas veces en tu archivo está, no hay trabajo. O alguien te dijo, tú no sirves para nada, no eres bueno para nada. O de repente tuviste una mala experiencia en otro trabajo que te dijeron, usted es inepto o inepta. Todo eso está guardado en el archivo tuyo, de tu mente y de mi mente. Ahora te están dando esta noticia nuevamente y tú entonces enseguida razonas y lo que haces es empezarte a sentir deprimido y angustiado. Ahí generaste recién el sentimiento basándose en una emoción que te produjo esta noticia mala. ¿Sí ven? Entonces, los sentimientos causados son por pensamientos irracionales. Así le llaman. Hay pensamientos racionales o irracionales, o pensamientos positivos o pensamientos negativos. Ahora, puede haber otra manera que tú gerencias esa emoción causada por esa noticia. ¿Cuál es esa forma de pensar? Ok, estoy enfocando mal el asunto. A ver, no voy a pensar así. Voy a cambiar estos pensamientos irracionales. Y el pensamiento que voy a tener ahorita es el siguiente. Bueno, me despidieron, pero voy a encontrar otro trabajo igual o mejor. De todos modos, soy una hija de Dios. Dios es el que gobierna mi vida. Dios es el que controla mi vida. Él es mi padre. Me ha dicho que no me desamparará, que no me dejará, que Él es mi proveedor, que Él es mi sustentador. No voy a entrar en angustia. Entonces vas a generar, ¿qué cosa? Vas a generar un sentimiento de optimismo y de aceptación. Por eso dice, ajustando nuestro modo de pensar, dejamos espacio al optimismo y a la aceptación. ¿Se da cuenta? Dos formas de gerenciar o de gestionar la emoción que me produce una noticia, un estímulo externo. Entonces, hijos de Dios, mi pregunta para ustedes es la siguiente: ¿es o no es demasiado vital saber cómo gestionar las emociones que nos producen los estímulos externos? Es demasiado importante. A ver, diga ahí en el chat, responda. Es vital, es importante que sepamos gerenciar, que sepamos pedirle al Espíritu Santo que nos controle, que nos gobierne en nuestros sentimientos. Es vital, dice la hermana. Si usted está atenta, usted va a decir, amén, amén, así es. Es vital, mi hermana. He visto a tanta gente y se lo voy a mostrar, hermano, a través de un texto bíblico, como un personaje muy conocido, como un profeta de fuego, que aunque era tremendamente ungido, pero no supo gerenciar emociones y se nos deprimió. Que a cualquiera de nosotros Dios nos puede usar, pero mire, de manera sobrenatural. Y de repente, ¿qué nos pasó con las emociones? De repente, ¿qué nos pasó con los sentimientos? Caímos en depresiones, caímos en angustia, en desánimo. ¿Cómo es eso? ¿Qué ocurrió? Por eso es importante, mis amados. Sigamos. Vamos a mirar acá. Vamos a seguir aprendiendo. Así es que el Espíritu Santo nos gobierna. ¿Cuántas emociones existen? Uy, uy, uy. Los psicólogos, hay algunos que dicen que tenemos 27 emociones básicas o universales, otros dicen que 5, otros dicen que 10, otros dicen que 6, otros dicen que 7, otros dicen que no, que se han quedado con 4 nomás. Bueno, ahí está, unos 6, otros 27, otros 7 emociones básicas, y ahí usted ven caritas, ¿verdad? Una carita triste, una carita alegre, una carita preocupada, una carita enojada, una carita asombrada, una carita muy deprimida. Vamos a la próxima, vamos a la próxima. Ahí está. Emociones básicas o universales, que luego de estas emociones salen multitud de más sentimientos. Ahí está el enojo o la ira, primera emoción, tristeza, el asco o el desagrado, el miedo o temor,
la alegría o la aceptación y la sorpresa, ¿verdad? O el asombro. Ahí vemos 2, 3, 4, 5, 6 emociones básicas universales, ¿verdad? Alguien de repente viene y hace algo que no nos agrada o de repente no cumplió algo o nos falló y nos podemos enojar, pero el enojo tranquilo, o sea, te molestaste, no entraste en airarte de tal manera que llevas a insultarle o a degradarle o a herirle o a ofenderle o peor a caerle a golpe. A eso no, porque ya te descontrolaste en la emoción. Puede venir una noticia que nos produce tristeza, falleció un familiar, falleció un compañero de trabajo, un conocido, normal, la tristeza, la emoción. O viene de repente y vamos a un lugar desasiado y llegamos ahí, wow, nos da asco, nos da desagrado. ¿Sí ve? Es normal, la emoción. O miedo, vuelvo a repetir, por decir, aquí a la mayoría de las damas no nos agrada la rata y vemos una rata que nos pasa por los pies, ¡ay! Nos da temor porque no nos gusta muchas veces la rata. La alegría, nos dan una buena noticia, wow, qué deliciosa, qué rico lo que me estás diciendo. Tenemos una emoción o sorpresa. Wow, no te esperabas que llegara alguien que te es de mucha bendición y te llega a visitar. Wow, qué sorpresa. O de repente te llega a la casa y tocan el timbre y te dicen, señora, señorita, esto es para usted. Le viene de Serbia entrega. Y cuando abres el regalo o abres el cartón, el empaque, ves algo agradable. Wow, no te lo esperabas. ¿Sí ves? Son emociones. Las emociones son, vuelvo a repetir, son temporales, son inconscientes, Dios no las dio para activar el sentido de sobrevivencia, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Vamos a la próxima. Las emociones tienen distintas funciones, ya lo hemos dicho. El miedo, tendemos hacia la protección. Dios no los puso para estar protegidos, para estar alertas y para sobrevivir. Sorpresa nos ayuda a orientarnos frente a una nueva situación. Asco o desagrado nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Ira nos induce hacia la destrucción si no la controlamos. Alegría nos induce hacia la reproducción de sucesos que nos hacen sentir bien. Tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Ok, muy bien. Sigamos. Entonces, como resumen, ¿qué vamos a mirar? Las emociones son las reacciones neurofisiológicas desencadenadas por un estímulo interno o externo. ¿Y qué es un sentimiento? Un sentimiento, en cambio, es la autopercepción. Cómo tú percibes esa emoción, de una determinada emoción. Es la opinión, es la expresión subjetiva de las emociones. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, antes de ir ya a lo físico. Estás tú sentado en un restaurante, ¿sí? Has llevado un lindo vestido blanco, estás ahí sentado, qué sé yo, con la familia, vas a tomar una cena, estás contenta, estás muy bien, pero de repente la señorita o el señor mesero viene y se tropieza y te hace caer, ¿verdad? Qué sé yo, una taza de café caliente y se te riega en el vestido. Uy, ¿cuál es tu emoción? Asombro. ¿Cuál es tu emoción? Mira, tu emoción. Oh, sorpresa. Esa es tu emoción. No las esperabas. Enseguida, el estímulo exterior, ¿verdad? Activó tu sistema límbico, mi sistema límbico, y me puso incluso hasta para hacer los gestos y de repente levantar la mano y hacer la boca, oh Dios. El sistema límbico también me lleva a saber si esto fue muy caliente y me quemó, ¿verdad? O me lastimó. Ahora, para que esa emoción se convierta en sentimiento, ahí va el asunto. ¿Cómo tú gerencias esa emoción? ¿Cómo tú la gestionas? Si tú tienes
no tienes paciencia o amor, de repente tienes en tus archivos escenas guardadas negativas, si de repente de pequeño o cuando tú hacías algo así como que torpe, disculpando la palabra, venía tu papá y te decía, es que eres un inútil, eres que no soporta, y te alaban el pelo, te dan cachetadas, puedes hacer, y te trataban así, eso quedó guardado en tu archivo mental. Entonces viene la señorita que te regó el café o el joven el mesero que te regó el café en tu lindo vestido blanco y tú empiezas a sacar del archivo, empiezas a razonar, empiezas a pensar y te puedes molestar y reproduces el patrón que hicieron contigo por mucho tiempo. Y también dice, oiga, que usted no se da cuenta que su nieta, mire cómo me ensucia mi vestido blanco, yo le voy a hacer despedir porque usted no es una buena mesera, un buen mesero. Uy, ya no es un escándalo. Creaste un sentimiento negativo, creaste un sentimiento incorrecto de desagrado, de desprecio, heriste a la persona, armaste un problema, se echó a perder la reunión, etcétera, etcétera. O sencillamente te molestaste. De repente no has tenido esos archivos mentales tan desagradables de tu niñez, pero sin embargo te molestaste y no, me retiro de la reunión. ¿Sí ves? Generaste sentimientos negativos. Ahora, veamos la otra forma de la película. Puede ser que viene, te riegan el café, pero tú has sido una persona o eres una persona que estás llena del Espíritu Santo, que tienes en tu palabra, en tu mente, perdón, mucha palabra de Dios, que Dios ya ha trabajado mucho carácter de Cristo en tu vida y lo que haces es, wow, te regó el café. De repente, uy, si te sentiste un poquito molesta porque te ensució tu lindo vestido blanco. Pero tú dices, tranquila, tranquila, por favor no se moleste, traiga y limpie y seque todo eso y ayúdeme. Y permiso, me voy a secar. Sí, me voy a limpiar aquí. Y no ha pasado nada, sigamos. Pero por favor, niña o joven, tenga cuidado para la próxima ocasión. Tú manejaste tranquilidad, manejaste racionalmente la emoción del asombro, manejaste de manera correcta la situación, no se echó a perder la cena linda o el almuerzo lindo que tenías con las personas que estaban allí. Las demás personas miraron tu comportamiento capaz lleno de dominio propio, de mansedumbre, de perdón, pues de tolerancia, ¿sí? No te encendiste, entonces mira los sentimientos que tú mismo produces. ¿Te das cuenta? Esto es diferencia entre emoción y sentimiento. Ok, sigamos, porque el tiempo se nos va y vamos a mirar una historia bíblica que está en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 9. ¿Y de quién se trata esta historia? Nada más ni nada menos que del profeta de fuego, el profeta Elías. Dice así, cuando Acab era un rey, llegó a su casa y le contó a Jezabel, que era la esposa, una bruja mala, la esposa terrible, esa reina, todo lo que Elías había hecho. ¿Y que había hecho Elías? Usted va al contexto, el Señor había enviado fuego del cielo, los sacerdotes y profetas de Baal habían muerto. Bueno, había visto algo sobrenatural, pues había pasado una experiencia maravillosa, sobrenatural Elías, y Jezabel se entera de todas las cosas maravillosas que el Señor había hecho ahí con Elías y le habían matado sus profetas y toda su gente a Jezabel, entonces se molesta. Incluso la manera en que habían matado a todos los profetas, se enteró Jezabel. Dice, entonces Jezabel le mandó un mensaje al profeta Elías. Mira esta mujer tomada por el diablo, porque era una servidora de Satanás, esta mujer, le dice que los dioses me hieran, sus dioses falsos, e incluso me maten, si mañana a esta hora
yo no te he matado, Elías. Así como tú mataste a mis profetas, yo te mato mañana a ti. Una amenaza de muerte terrible, ¿verdad? Se le presentó al profeta Elías. Elías tuvo miedo. Mira la noticia, le generó la emoción del miedo. Pero ¿qué hizo Elías? Huyó para salvar su vida. Hasta ahí está muy bien, huyó. El sistema límbico se activó. La emoción del miedo estuvo bien. Corrió a esconderse para que esta mujer no cumpla su cometido perverso. Y se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Empezó a caminar, empezó a ir por el desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. No gerenció correctamente la emoción que le produjo la advertencia de muerte de esta mujer. ¿Y cómo es eso? Si días atrás había visto fuego del cielo descender por parte de su Dios, de nuestro Dios. ¿Cómo es que él creía, confiaba en el poder sobrenatural de Dios? Y en este momento entra con miedo. Se va al desierto y escapa, se va solo. Y le dice al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Ya mátame, Señor, ya no aguanto más, tengo miedo. El miedo, el sentimiento de pavor, el sentimiento de angustia, el sentimiento feo del terror, lo empezó a generar Elías. ¿Por qué? Porque en su mente empezó a alimentar de manera negativa lo que esta mujer le dijo. Se olvidó que tenía un Dios poderoso, un Dios justo, un Dios que lo podía librar aún de esta mujer bruja y mala. Se le olvidó y se sintió cansado y se sintió turbado, deprimido y dijo, mátame ya, llévame, quítame la vida. Mira el sentimiento que generó este profeta de fuego. Ahora, cuando yo leía esto decía, ay Dios mío, y nosotros, imagínense, ¿qué pasa con nosotros a veces? También a veces hemos dicho cuando hemos estado con tanto problema, adversidad, Señor, ya mejor, ya no quiero vivir, ya llévame, ya no quiero seguir en este mundo, ya no quiero. ¿Por qué? Porque no estamos gerenciando o gestionando correctamente las emociones producidas por los estímulos externos y aún internos. ¿Sabe por qué también internos? Porque cuando Satanás manda dar a nuestra mente encendida flecha de fuego, como flechas con pensamientos, te voy a matar, te voy a destruir tu casa, te voy a destruir a tus hijos, te voy a matar, te voy a robar, y nos pone un montón de cosas que uno tiene que en el nombre de Jesús impedir que esos pensamientos la semana pasada, este mensaje poderoso que vimos el domingo pasado en nuestra comunidad en la central. Esos pensamientos intrusivos, pensamientos intrusos o pensamientos furtivos que te desestabilizan, hay que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo y decir, Espíritu Santo, no dejes que yo empiece a crear sentimientos negativos, porque luego estos sentimientos negativos me van a llevar a hablar cosas negativas y me van a llevar a tomar decisiones negativas y me van a llevar a tomar estados negativos. Sigamos leyendo. Mire la actitud, el sentimiento. Entonces se acostó mejor, ya estaba deprimido y durmió debajo del árbol. Ahí está el profeta Elías, mírele la cara, pobrecito, desgarbado, querudo. Dice, mientras dormía y un ángel lo tocó, vino la asistencia sobrenatural de un ángel, lo tocó y le dijo, levántate, levántate, come. Obviamente también
el estar cansado, el estar agotado, también va a repercutir en las emociones. El sistema nervioso no está bueno, está muy saturado. Obviamente había tenido experiencias días atrás con todo eso de que los profetas de Baal estaban haciendo esas cosas y acá también, Señor, manda fuego acá del cielo para derribar estos altares. Era una situación emocional fuerte que estaba viviendo, más la mala noticia que le llega, pues el pobre estaba cansado, extenuado, había caminado también por el desierto. Entonces dice el Señor, levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado y sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó nuevamente, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. En otras palabras, le dijo el Señor, tú me pediste que te quitara la vida, que ya no querías más, que ya te querías ir con tus antepasados. Yo te digo, Elías, que todavía no es tu tiempo, porque todavía hay un trecho, un camino que seguir y todavía tienes que cumplir una asignación que yo te tengo. Así que levántate, ¿verdad? Fortalécete y vamos, vamos porque el viaje todavía, el camino todavía no está terminado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y si usted quiere ver más de la historia, vaya ahí a Primera de Reyes, que estábamos ahí, capítulo 19, y luego de esto, a continuación, por el tiempo, no vamos a leerlo, pero usted lo puede leer en casa, tiene otra experiencia sobrenatural que lo sigue fortaleciendo al profeta Elías. Nuestro Dios, que es el Dios de Elías, sigue trabajando igual con nosotros. Él nos sigue levantando el ánimo con su palabra a través de un mensaje, de una enseñanza, una palabra profética, una palabra rema. En un sueño Él nos habla a través de otras personas, Él nos habla a través de un cántico. Bueno, Él se hace entender y nos anima y nos levanta y nos dice, quítate esos sentimientos negativos, porque los sentimientos negativos te van a afectar también el cuerpo. Y entonces ya no va a ser solo tu alma, sino tu cuerpo y por ende tu espíritu, los que se van a debilitar tremendamente, te vas a volver tan vulnerable y tu adversario, que sabes quién es, te va a acabar. Por eso es que usted ve que los sentimientos hay que saberlos manejar de manera correcta con la gracia de Dios. Y terminamos ya, vamos con la otra diapositiva, concluimos. Y concluimos con preguntas para que usted se quede ahí pensando y usted mismo se las responda. ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo gerenciamos? ¿Cómo autopercibimos las emociones que experimentamos? Es decir, ¿cómo lo transformamos? ¿En qué clase de sentimientos transformamos las emociones que estamos recibiendo? Segunda pregunta o tercera pregunta. Segunda pregunta. ¿Están bajo el gobierno de Dios y su palabra las emociones o los mismos, las emociones y los sentimientos? Por eso es que es necesario que nos llenemos la mente y el corazón de la palabra de Dios. Por eso es necesario que le digamos al Señor nuestro Dios, toma control, lléname con tu presencia, controla mi alma, controla mis emociones, dame de tu gracia, dame de tu poder. Porque si no hay llenura o control del Espíritu Santo y si no hay palabra abundante en nuestras vidas, va a haber razonamiento humano, va a haber archivos emocionales no finiquitados, no liberados, no sanados. Y es por eso que entonces vamos a tomar decisiones incorrectas. ¿Cuánta gente se ha apartado de Dios? Que porque Dios no le respondió, que porque Dios es malo, que capaz que porque Dios no existe, que yo mismo puedo solucionar mis problemas, yo no tengo necesidad de estar conectada con la palabra, ni conectada con Dios, ni orar, ni conectarme, ni asistir a una iglesia, yo no quiero nada. Mucha gente se aparta aquí. Yo no tengo necesidad de Dios, yo soy muy inteligente, yo soy muy capaz, yo puedo avanzar la vida sola, me independizo de Dios. Y de repente
Usted ve, le va bien, usted ve las redes sociales, parece que todo le marcha bien. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ocurrió? Una situación, una emoción que le produjeron como una oportunidad para confiar en Dios, para esperar en Dios. No supieron esperar en Dios y enseguida vino el razonamiento negativo, vino el engaño del enemigo, vino su razonamiento no renovado con la palabra de Dios, vino la duda, vino la incredulidad, vinieron los archivos guardados del antaño y todo eso se produjo y le llevó a tomar una decisión mala. No, yo me aparto de Dios. Esa gente camina un trecho, pero está tan vulnerable a los ataques diabólicos y a los engaños satánicos. Y eso será tan fácil para que Satanás los destruya o las destruya, y eso no lo saben porque están engañados. Mis hermanos preciosos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, solo con la gracia, el poder de Dios y su palabra, lo vamos a poder gerenciar de manera correcta. Así que este mes, pidámosle con todo nuestro corazón a nuestro Rey, Señor, por amor a tu nombre, que mis emociones y sentimientos estén bajo tu control. Y sáname y saca los archivos que están ahí guardados en mi corazón, en lo profundo de mi subconsciente, archivos de dolor, archivos de rechazo, archivos, qué sé yo, negativos que se produjeron en mi vida y que luego cuando se presenta un estímulo externo y me activa el sistema límbico y luego, pues ahora, ¿qué digo? Me va a pasar lo mismo que la vez pasada y me va a ir todo mal y voy a seguir con la incredulidad, con el pesimismo, con el negativismo y no acciono con el optimismo, no acciono con la fe, no acciono, ¿verdad? Con la confianza en Dios. ¿Qué dijo el Señor? Conforme tú creas, te será hecho. Conforme tú creas, vas a pensar, a sentir, a declarar. Pero si tú crees lo contrario, pues eso es lo que vas a recibir. Así que, gente hermosa, permítame en esta hora, por favor, orar. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Cierra tus ojitos y dile porque tú tienes que luchar por tu vida. Tú tienes emociones, sentimientos, yo también las tengo. Y a veces están tan desestabilizadas, tan alocadas, tan inestables, tan vulnerables, que necesitan estar bajo el control de Dios. Padre amado, en esta hora, gracias, Señor, Señor, en nuestra alma, en nuestro ser interno, Padre. Y aquí estamos, Señor de la gloria, para solicitar que tú sigas abriendo nuestros entendimientos y nos sigas instruyendo cómo poder gestionar, cómo poder gobernar estas emociones y sentimientos, Señor, de tal manera, mi Padre Celestial, que podamos vivir vidas equilibradas, vidas estables, vidas gobernadas por tu Espíritu, vidas gobernadas por tu palabra, Señor. Y podamos ser gente de bendición, podamos ser gente, Señor, de luz, hijos de luz, con emociones y con sentimientos totalmente gobernados por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos en el nombre de Yeshua y te agradecemos infinitamente porque tú estás interesado en que nuestras almas, Señor, estén, Señor de la gloria, radiantes, con paz, con plenitud, con descanso. Señor, que nuestras almas estén llenas de tu gozo, de tu shalom, Señor, de tu presencia. Y eso pueda ser de bendición para multitudes. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada hermano que está aquí conectado, el que ha estado con atención, con reverencia, como si hubiese estado en el culto, Señor, sentado ahí en el templo. Tú lo bendices, tú has estado observándolo todo. Así que muchas gracias, mi Padre bueno. Señor, y sé que este mes será extraordinario, glorioso, Señor. Y nos enseñarás y aprenderemos y accionaremos mucho, mucho, mucho para honor de tu nombre y edificación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.